a todos, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver el trabajo del siguiente grupo, creo que es división de la cosa común. María Alejandra. Marcelo. Si quieren, a lo mejor entender las otras luces. Gracias. Entonces nosotros les vamos a hablar del juicio oral de la división de la cosa común. Bueno, juicio oral nuevo. Señor juez de primera instancia del ramo civil del Departamento de Guatemala que designe el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Andrés Arreguía Echeverría, de 30 años de edad, soltero, abogado y notario, guatemalteco, de este domicilio, respetuosamente comparezco y expongo. Primero, personería. Comparezco en calidad de mandatario especial judicial con representación de la señora Cindy Alejandra Calvo Castellanos, lo cual acredito mediante copia legalizada del primer testimonio de la escritura pública número 1, autorizada por la notaria Ana María Yamatei Quesada, en la ciudad de Guatemala el 21 de enero del año 2014, documento que se encuentra debidamente inscrito en el registro de poderes del Archivo General de Protocolos como poder número 1 del registro 2401, el cual acompaña el presente memorial. Segundo, auxilio profesional y lugar para recibir notificaciones. Actúo con mi propio auxilio, dirección y corporación y señalo como lugar para recibir notificaciones en mi oficina profesional ubicada en la segunda calle 23-80 de la zona 15 de la ciudad de Guatemala. Tercero, razón de la comparecencia. Comparezco en la calidad con que actúo a promover juicio oral de división de la cosa común en contra del señor Patricio Panzón Glutón, de quien ignoro el lugar de su residencia, pero que puede ser notificado en la primera avenida 11-80 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Todo lo anterior de conformidad con la siguiente relación de hechos del bien inmueble en su propiedad. De conformidad con lo que se acredita con la certificación extendida por el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, con fecha de octubre del año 2014, mi mandante Cindy Marcela Alejandra Calvo Castellanos, conjuntamente con el señor Patricio Panzón Glutón, son copropietarios del bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número de finca 59.900, folio 800 del libro 40 de Guatemala, el cual se encuentra ubicado en la primera avenida 11-80 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, documento que acompaña en original al presente memorial. Del deseo de mi mandante de no continuar en la proindivisión. Con fundamento en el artículo 492 del Código Civil, ningún copropietario se encuentra obligado a permanecer en copropiedad. Cualquiera puede pedir en cualquier momento que se divida la cosa común. Es el caso que es deseo de mi mandante no continuar en esta proindivisión del bien inmueble individualizado anteriormente, el cual permite una cómoda y simple división. El bien inmueble en copropiedad le corresponde a mi mandante la mitad. Este cuenta con 1.320 metros cuadrados, tal como se hace constar con la certificación extendida por el Registro General de la Propiedad que se adjunta al presente memorial. Mi mandante tiene interés en dividir el área de dicho inmueble en dos partes agrícolas, teniendo el mismo por dos lados acceso a la carretera. Es decir, que el bien se dividiría por la mitad, dejando dos fincas separadas, tal y como se ilustra en el plano que acompaña en original al presente memorial, correspondiéndole a cada uno de los propietarios 660 metros cuadrados del bien inmueble. En distintas ocasiones mi mandante ha intentado sostener pláticas conciliatorias con el señor Patricio Panzón Glutón, hoy demandado. Sin embargo, en ningún momento se ha llegado a un arreglo para poder poner fin a la predivisión del bien inmueble en copropiedad. Es por tal razón que comparezco en la calidad con que actúa a promover la presente demanda con el fin de obtener una declaración judicial que decrete la división de la cosa común. Medios de prueba. A. Declaración de las partes. Composiciones que deberá prestar el señor Patricio Panzón Glutón de forma personal y no por medio apoderado en la audiencia que para el efecto señale el juez, de conformidad con el pliego de oposiciones que implica se acompaña al presente memorial.
sin posiciones, mediante la ratificación de los memoriales y diligencias que se necesiten en el transcurso del proceso. B. Documentos. Certificación extendida por el registrador auxiliar del Registro General de la Propiedad de la Zona Central de fecha 10 de octubre del año 2014 de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 59.900 del folio 800 del libro 40 de Guatemala, la cual acompaña el presente memorial. B. Plano elaborado por el arquitecto Pablo González Girón, colegiado 107, en el cual se ilustra una posible división de la finca en copropiedad ubicada en la primera avenida 11-80 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, el cual acompaña el presente memorial. C. Reconocimiento judicial. El bien inmueble inscrito en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 59.900 del folio 800 del libro 40 de Guatemala, el cual se encuentra ubicado en la primera avenida 11-80 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, mismo que deberá versar sobre los siguientes puntos. 1. Las colindancias del bien inmueble que deberá ser objeto de la división. 2. Los dos puntos de acceso que existen en el bien inmueble. 3. Las condiciones del bien inmueble que permiten cómodamente la división del mismo. G. Presunciones legales y humanas que de los hechos probados en el presente proceso se deriven. Fundamento de derecho. Normas de forma. Primero, que con base en el presente memorial y documentación adjunta se forme el expediente respectivo. Segundo, que se tenga por reconocida la calidad con que actúo con base en el documento acompañado al presente memorial. Tercero, que se tome nota del auxilio de dirección y procuración que me asiste, así como el lugar señalado para recibir notificaciones. Cuarto, que se admita para su trámite la presente demanda de juicio oral de división de la cosa común por parte del demandante Cindy Alejandra Calvo Castellanos en contra del señor Patricio Panzón Glotón, con base en los hechos expuestos anteriormente, medios de prueba presentados y fundamento de derecho citado. Quinto, que se tenga por ofrecido los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo del presente memorial. Sexto, que se señale día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, debiendo mediar entre el emplazamiento y la audiencia por lo menos 3 días. Séptimo, que se prevenga el demandado que presente sus pruebas en la audiencia respectiva, bajo procedimiento de continuar el juicio en su rebeldía si no comparece. Octavo, que se cite con la debida anticipación al demandado para que en la primera audiencia comparezca a prestar declaración de las partes, bajo el procedimiento de ser declarado confeso si deja de comparecer sin justa causa, quedando la plica que acompañe bajo reserva de la Secretaría del Tribunal. Noveno, que se señale día y hora para el diligenciamiento del reconocimiento judicial del inmueble ubicado en la primera avenida 11-80 de la zona 14 de la ciudad de Guatemala, sobre los puntos indicados en el apartado de medios de prueba del presente memorial. Décimo, que en la fase conciliatoria el juez procure venir a las partes sobre el nombramiento del partidor y en caso de no haber un acuerdo, que de oficio el juez haga la designación del mismo. Décimo primero, que luego de la aceptación y discernimiento del cargo por parte del partidor, se fije un plazo determinado por el juzgador con el fin de que el partidor presente el proyecto de partición. Décimo segundo, que una vez presentado el proyecto de partición se fija audiencia a las partes para que hagan sus observaciones y brindan las pruebas que estimen convenientes. Décimo tercero, en caso que en la primera audiencia no se llegue a un acuerdo entre los copropietarios, que el juez disponga sobre la presentación de un nuevo proyecto de partición fijando un plazo que estime conveniente para el efecto y una vez presentado el mismo, se dé audiencia a las partes por un plazo no mayor de 5 días. Décimo cuarto, que oportunamente se reciban todos los medios de prueba ofrecidos por las partes. De fondo, primero, que se declare con lugar la presente demanda de juicio oral de división de la cosa común que promueve mi calidad de mandatario de Cindy Alejandra Calvo Castellanos contra Patricio Panzón Glotón. Y A. En caso de no haber oposición al proyecto de partición por la parte demandada, solicito que se dicte el auto razonado por recién. B. En caso de haber oposición al proyecto de partición por la parte demandada, se dicte la sentencia que en derecho corresponde. Segundo, en consecuencia, A. Se tenga por aprobado el proyecto de partición de la finca inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número de finca 59.900 del folio 800 del libro 40 de Guatemala. B. Para los efectos de protocolización, que el partidor reciba la certificación del auto que apruebe la partición del bien inmueble común. Y C. Que con base al proyecto de partición aprobado se realice la división de la cosa común. Y tercero, que se condenen cosas a la parte demandada. Acompaño 2 copias del presente memorial, plica y documentos adjuntos.
Primero, en los hechos, numeral 1, dice que su mandante se llama Cindy Marcela Alejandra Calvo Castellanos, y en eso había dicho que era solo Cindy Alejandra Calvo Castellanos, Cindy Marcela. Pero por eso debería empezar esta demanda. En el 2, el tercer párrafo, el mandante tiene interés en dividir el área de dicho mueble en dos partes alícuotas, etc. No es que esté mal, puede perfectamente ir de esta parte aquí, pero no es necesario, porque para eso está el proyecto de partición. O sea, esto se puede quedar, pero igual el juez no debería tomarlo en cuenta, debería tomarlo en cuenta si el partidor esto mismo lo plantea en su proyecto de partición, igual que el plan que está poniendo acá. ¿Encontraron otro? O sea, eso no se pone, no es necesario. No es necesario. O sea, si lo quiere poner, lo puede poner, pero pues igual no tendría que tomarlo en cuenta. O sea, que no hay que indicar la manera en la que queremos que se divida el bien. No, Pero si se hace un plano, o sea, no sé. no. Eso lo hace el partidor. Por supuesto, si usted tiene interés en que se divida de una forma en particular, perfectamente lo puede hacer, y a lo mejor el partidor lo toma en cuenta, pero no es necesario. En las peticiones, la 9 de trámite, dice que se señala ahora para el reconocimiento judicial. Eso no habría que pedirlo, por varias razones. Primero, porque aquí vamos todavía por el momento en el que se pide que se cite con antelación al demandado, y todavía después se está hablando de la fase conciliatoria. Y este no es algún tipo de proceso como los interdictos, en donde el reconocimiento judicial necesariamente tiene que hacerse, y tiene que hacerse casi que de forma inmediata. Luego, por la naturaleza de este proceso, digamos que muy difícilmente vamos a llegar a recibir pruebas propiamente dichas. Entonces, bastaría con que nos quedemos con la última petición de que oportunamente se reciban los medios de prueba. Y si queremos decir algo respecto al reconocimiento judicial, antes de esa última petición se podría incluir esta, pero con el agregado al inicio de que sea oportunamente. Cuando lo pedimos solo así, supuestamente es algo que estamos pidiendo que el juez haga en la resolución que le da trámite a la demanda. Como esta que se pide que se señale de hora para el reconocimiento judicial, supuestamente es algo que le estaríamos pidiendo al juez que haga en la resolución donde le dé trámite. Entonces tendríamos que decir, si es que vamos a dejar la petición, que oportunamente o que en su momento, o como quieran poner, se señale de hora. Toda la petición de fondo tiene unos temas de orden por ahí. La petición de fondo dice que se declare con lugar la demanda, y en caso de no haber oposición se dicte un auto, y en caso de haber oposición se dicte una sentencia, y luego está la consecuencia. Yo le variaría el orden a esto, de tal manera que, para empezar, aquí básicamente tenemos dos opciones de qué podría pasar. Una opción es que no exista oposición y por lo tanto el juez es como tenga que aprobar el número, y la otra opción es que sí existe oposición y el juez lo tenga que aprobar en la sentencia. Entonces aquí vemos la falta de orden en esta petición de fondo cuando empezamos pidiendo que se declare con lugar la demanda,
y luego empezamos a separar el tema de que si no hay oposición se dicta un auto y si hay oposición se dicta una sentencia. Porque el declarar con lugar la demanda lo va a hacer el juez en el auto o en la sentencia donde resuelva el tema. Entonces, yo más lo separaría en opciones completas. Entonces, esta parte de que en caso de no haber oposición sería lo primero que se diría. Entonces, la petición de fondo sería 1. En caso de no haber oposición, se dicta el auto que en derecho corresponde, en el cual se declara. Entonces sería 1 con lugar la demanda, 2, eso ni siquiera se pide, ¿no? Que se apruebe el proyecto de partición. O sea, lo ponen como una consecuencia, las consecuencias la ponen como que fuera todo de lo mismo. Entonces, vamos a ver si nos ordenamos un poco por aquí. Entonces, como vemos ahí, la petición, al final de cuentas, es prácticamente lo mismo, con 2 diferencias. Una diferencia es qué tipo de resolución va a ser la que va a emitir el juez, y la otra diferencia es que en el caso de que haya oposición, se pide que exista una condena en costas. Entonces, lo que diríamos es, si no hay oposición, oportunamente se dicta el auto que en derecho corresponde, en el cual se declare 1 con lugar la demanda de tal cosa como el popular en contra de Mengano, 2 se aprueba el proyecto de partición que en su oportunidad presenta el notario partidor, y 3 se manda a protocolar el proyecto de partición. Y si quieren le pueden poner ahí lo de que se extienda la certificación al notario para efectos de la protocolación. O sea, ahí no habría en consecuencia. Sí, O sea, igual que en todos los casos. 1 es con lugar, 2 en consecuencia se aprueba el proyecto de partición. ¿Vale? Y la otra opción es que si hay oposición se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual pediríamos exactamente lo mismo, con la diferencia de que se dicte una sentencia y que existe una condena al pago de costes. ¿Sí? Entonces diríamos se declare con lugar, igual la demanda y todo, pero lo del auto y las sentencias no. O sea, sí lo indicaríamos. Sí, como digamos lo normal en cualquier otro caso, olvídese de división de la cosa como lo normal en cualquier otro caso, que no es obligatorio, pero normalmente se hace, es que usted en su petición de fondo dice que oportunamente se dicta la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara. ¿Sí? Entonces, hay algunos que no lo ponen y simplemente dicen de fondo 1 con lugar la demanda y etc. Pero la mayoría utiliza este parrafito. Entonces la idea sería, aquí sí necesitamos un parrafito introductorio de esa forma, porque tenemos 2
opciones. Entonces, en lugar de ponerlo un parrafito introductorio plano y simple que diga oportunamente se dicte la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara, tendríamos dos parrafitos de esos, separados en dos opciones. Entonces, su opción 1, como usted quiera usar su nomenclatura, digamos que numeral romano 1 o letra A mayúscula o como usted lo quiera poner, es que si no existe oposición, se dicte oportunamente el auto que en derecho corresponde, en el cual se declara, y ya separa sus peticiones. Y 2 o B o lo que sea, que si existe oposición, se dicte en su momento la sentencia que en derecho corresponde, en la cual se declara. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, entonces ahí estaríamos con este trabajo y vamos a ver el siguiente, la contestación de la demanda. Solo denme un momentito, Diego y Rita, Enrique, Jorge. ¿Me mandó la constancia, no? Yo creo que eso lo hablaba de usted. Vale, gracias. Muy buenas noches. El día de hoy procederemos a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer excepciones previas y perentorias de la demanda que interpusieron el día lunes los compañeros. Entonces, para lo cual empezaremos. Primero en el acápite, el juicio y número, oral de rendición de cuentas, oficial cuarto. Señor juez sexto de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala, Sergio Valdés Santos, de 48 años de edad, soltero guatemalteco, administrador de empresas de este domicilio, con residencia en la 17 calle 4-53 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Respetuosamente comparezco y pongo. El auxilio profesional actúa bajo la dirección y procuración del abogado Diego Enrique Ronquillo Castillo, colegiado activo número 11.437. El lugar para recibir notificaciones, señalo como lugar para recibir notificaciones la 10ª calle 6-81 de la zona 1. Edificio 7 y 10, quinto nivel, oficina 509 de la ciudad de Guatemala. Objeto de la comparecencia. Por el presente medio comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción previa de falta de personalidad, así como la excepción perentoria de incumplimiento a mi obligación de rendir cuentas en contra de la demanda de juicio oral de rendición de cuentas promovida en mi contra por el señor Mario Enrique Pellecer Arriola, de conformidad con los siguientes hechos. Con fecha 15 de octubre de 2014, a las 7 horas con 30 minutos fui notificado de la resolución proferida dentro del juicio oral de rendición de cuentas número 52-2014, oficial cuarto, de fecha 14 de octubre del año 2014, a través de la cual se admite para su trámite la demanda en mi contra por el señor Mario Enrique Pellecer Arriola, que la contestación en sentido negativo de la demanda de juicio oral de rendición de cuentas promovido en mi contra por el señor Mario Enrique Pellecer Arriola, con fundamento en lo establecido en el artículo 204 del Código Procesal Civil y Mercantil, contesto en sentido negativo la demanda planteada, ya que el actor litiga de mala fe pretendiendo hacer valer un derecho que no le asiste, sorprendiendo la buena fe del juzgador, tal como lo demostraré en la etapa procesal respectiva. Por lo tanto, en uso de mi derecho constitucional de defensa, interpongo las siguientes excepciones. A. De la interposición de excepción previa de falta de capacidad legal. De conformidad con el artículo 55 del Código de Comercio de Guatemala, el cual menciona: los administradores están obligados a dar cuenta a los socios cuando
cuando menos anualmente, de la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo un informe de sus actividades, el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias, así como un detalle de sus remuneraciones y otros beneficios de cualquier órgano. La falta de cumplimiento de esta obligación será causa de remoción independientemente de las responsabilidades en que hubieran incurrido. Es el caso que como administrador único de la empresa de la Sociedad Notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, cumplí con las obligaciones encargadas de dicho cargo, establecidas para el efecto en la escritura social de la sociedad en cuestión y acta de nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala el 26 de marzo de 2012. 28. Documento que ya fue referido por la parte actora. Entre dichas obligaciones se encuentra la de rendir cuentas a los socios accionistas de la sociedad. El día 1 de octubre de 2014, el señor demandante se presentó ante mi oficina con el objeto de requerirme cuentas de mi gestión. Yo me negué a realizarla debido a que el señor Mario Enrique Pellecer Arriola no es accionista. De mi anterior conocimiento y durante el tiempo en que he sido administrador único de la entidad antes referida, en ningún momento lo había visto, por lo que el día siguiente del requerimiento hecho al señor Pellecer Arriola, solicité al registro de accionistas de la entidad notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, una certificación de accionistas pertenecientes a la sociedad y me pude percatar que no aparece como accionista de la entidad notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima. Es de hacer constar, honorable juzgador, que la parte actora, en su memorial inicial de demanda, acredita su calidad de accionista mediante el título de acción número 1, registro 5 del registro de accionistas. Dicho extremo resulta imposible puesto que dicha acción no corresponde a la parte actora, sino corresponde al señor David Enrique Juárez Morales, por lo que carece de capacidad legal para demandarme en el presente proceso oral de rendición de cuentas, toda vez que es necesaria la condición de accionista para poder requerir o demandar la rendición de cuentas. B. De la excepción perentoria de cumplimiento de obligación de rendición de cuentas. El señor Mario Enrique Pellecer Arriola manifiesta en su demanda acerca de la obligación que poseo de rendir cuentas anualmente a los socios pertenecientes a la entidad notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima. Hago saber de su conocimiento, señor juez, que efectivamente cumplí con dicha obligación durante los periodos que expondré. B.1. De la rendición de cuentas del año 2012. El 15 de noviembre del año 2012 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada Notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, en las instalaciones de dicha sociedad ubicada en la 46 calle 20-91 de la zona 12 de esta ciudad, como consta en el acta número 32 del libro del Consejo de Accionistas, la cual adjunto en copia simple al presente memorial. En dicha asamblea se encontraban presentes más de la mitad de los accionistas con derecho a voto, por lo cual se estableció que había el quórum necesario, como lo establece el artículo 149 del Código de Comercio de Guatemala, que para que una asamblea ordinaria se considere reunida deberá estar representada por lo menos la mitad de las acciones que tengan derecho a voto. Esta misma fue presidida por el señor Carlos Cecilio Galván Funes. Juntamente actuó como secretario el señor Jorge Alberto Godoy Maza. Dicha asamblea, sin tener alguna objeción, se llevó a cabo con normalidad y versó sobre los siguientes puntos, los cuales fueron aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. A. Se indicó a los accionistas presentes sobre los inmuebles que adquirió la propiedad durante el periodo del año 2012. B. Se indicó a los accionistas presentes sobre los bienes inmuebles que se vendieron y se dieron de baja durante el periodo del año 2012. C. Se rindió cuenta sobre el estado de pérdidas y ganancias que obtuvo la entidad durante el periodo del año 2012. D. Se rindió cuentas a los accionistas sobre el estado del balance general de la empresa durante el periodo del año 2012. E. No se decretaron dividendos durante dicha asamblea. F. Se rindió cuentas a los accionistas sobre el pago de los impuestos sobre la renta y sobre el impuesto al valor agregado que presentó la sociedad durante el periodo del año 2012. G. Se indicaron los ingresos brutos y netos que tuvo la entidad durante el periodo del año 2012. H. Se aprobó el presupuesto general anual para el periodo del año 2013. B.2. De la rendición de cuentas del año 2013. El 15 de noviembre del año 2013 se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil denominada Notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, en las instalaciones de dicha sociedad ubicada en la 46 calle 20-91 de la zona 2 de esta ciudad, como consta en el acta número 43 del libro del Consejo de Accionistas, la cual adjunta en copia simple del presente memorial. En dicha asamblea se encontraban presentes más de la mitad de los accionistas con derecho a voto, por lo cual se estableció que había el quórum necesario, como establece el artículo 149 del Código de Comercio de Guatemala anteriormente citado. La asamblea fue presidida por el señor Carlos Cecilio Galván Funes, juntamente actuó como secretario el señor Jorge Alberto Godoy Maza. Dicha asamblea, sin tener alguna objeción, se llevó a cabo con normalidad y versó sobre los siguientes puntos, los
los cuales fueron aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. A. Se indicó a los accionistas presentes sobre los inmuebles que adquirió la propiedad durante el periodo del año 2013. B. Se indicó a los accionistas presentes sobre los bienes inmuebles que se vendieron y se dieron de baja durante el periodo del año 2013. C. Se rindió cuentas sobre el estado de pérdidas y ganancias que tuvo la entidad durante el periodo del año 2013. D. Se rindió cuentas a los accionistas sobre el estado del balance general de la empresa durante el periodo del año 2013. E. No se decretaron dividendos durante dicha asamblea. F. Se rindieron cuentas de los accionistas sobre el pago de los impuestos sobre la renta y sobre el impuesto al valor agregado que presentó la sociedad durante el periodo del año 2013. G. Se indicaron los ingresos brutos y netos que tuvo la entidad durante el periodo del año 2013. H. Se aprobó el presupuesto general anual para el periodo del año 2014. La Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil Notificadora de Guatemala Sociedad Anónima cumplió con todas las exigencias formales establecidas en el artículo 138 del Código de Comercio de Guatemala, en el que se establecen los registros de la convocatoria, donde se cumplió con la publicación de los edictos en el diario oficial, de los cuales adjunto copia simple al presente memorial. Dichos avisos estaban a la disposición de los accionistas para que tomaran en cuenta el día y la hora en la que se llevaría a cabo la Asamblea Ordinaria, por lo que el señor Mario Enrique Pellicer Arreola no tiene ningún impedimento ni excusa de su falta de asistencia a dicha asamblea, en donde se presentaron todos los puntos que el señor Mario Enrique Pellicer Arreola indica en la demanda para el en contra. Fundamento de derecho. Normas sustantivas aplicables al caso. El artículo 55 del Código de Comercio de Guatemala en su parte conducente establece que los administradores están obligados a dar cuenta a los socios, cuando menos anualmente, de la situación financiera y contable de la sociedad, incluyendo un informe de sus actividades, el balance general correspondiente y el estado de pérdidas y ganancias, así como un detalle sobre remuneraciones y otros beneficios de cualquier orden. Desde que tomé posesión del cargo, he presentado anualmente todos los informes y documentos indicados, los cuales serán presentados en las asambleas ordinarias totalitarias de accionistas celebradas en las fechas indicadas en el apartado de hechos, inciso C. El control que tal situación financiera y contable de la sociedad ha presentado informes de las actividades realizadas, el balance general, los estados de pérdidas y ganancias, documentos que según la parte actual no fueron presentados, de los cuales adjunto copia del simple al presente memorial. El artículo 134 del Código de Comercio de Guatemala, en su parte conducente, establece la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año. Ocuparse además de los asuntos incluidos en la agenda de los siguientes: primero, discutir, aprobar y reprobar el estado de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración, y en su caso el órgano de fiscalización si lo hubiera, y tomar las medidas que fueran oportunas. Por ende, hago mención que fueron celebradas hasta la fecha dos asambleas ordinarias totalitarias de accionistas en donde se expusieron los diversos temas contenidos en las actas notariales del año 2012 y 2013, las cuales artículos que se memorial. Normas adjetivas aplicables al caso. El artículo 120 del Código Procesal Civil y Mercantil, en su parte conducente, establece: veamos las pruebas. Medios de prueba. Declaración de las partes. Confesión, primero, confesión con peticiones, que deberá prestar la parte demandada en forma personal y no por medio de apoderado en la primera audiencia del juicio oral, de acuerdo al pliego de posiciones que adjunto el presente memorial. Segundo, confesión de imposiciones mediante ratificación por parte del demandante de los memoriales presentados durante el curso del proceso y demás actuaciones que sean necesarias durante el curso del proceso. Segundo, declaración de testigo, que deberá prestar en forma personal el señor Carlos Cecilio Galván Funes, en calidad de presidente de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de los años 2012 y 2013, quien fue citado en la 3 Avenida 2-85 de la zona 10 de esta ciudad, y del señor Jorge Alberto Godoy Maza, quien fungió como secretario de dichas asambleas y quien fue citado en la 24 calle, Colonia Las Margaritas 3, casa número 15 de la zona 2 de esta ciudad, quienes deberán responder al siguiente interrogatorio. Primero, diga si estuvo presente el día 15 de noviembre del año 2012 en las asambleas de accionistas de la entidad notificadora de Guatemala Sociedad Anónima. 2. Diga el testigo si estuvo presente el día 13 de noviembre del año 2013 en las asambleas de accionistas de la entidad notificadora de Guatemala Sociedad Anónima. Tercero, diga el testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 15 de noviembre del año 2012 Mario Enrique Pellicer Arreola se encontraba presente. Cuarto, diga el testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 13 de noviembre del año 2013 Mario Enrique Pellicer Arreola se encontraba presente. Quinto, diga el testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 13 de noviembre del año 2013 el administrador único presentó y rindió cuentas sobre el estado de pérdidas y ganancias de la entidad mercantil notificadora de Guatemala Sociedad Anónima. Sexto, diga el testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 15 de noviembre del año 2012 el administrador único presentó y rindió
cuentas sobre el estado de pérdidas y ganancias de la entidad mercantil notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima. Séptimo, diga al testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 15 de noviembre del año 2012 el administrador único presentó y rindió cuentas sobre el estado de balance general de la entidad mercantil notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima. Octavo, diga al testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 3 de noviembre del año 2013 el administrador único presentó y rindió cuentas sobre el estado de balance general de la entidad mercantil notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima. Noveno, diga al testigo que si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 3 de noviembre del año 2013 se aprobaron por unanimidad todos los puntos expuestos y presentados por el administrador único. Décimo, diga al testigo si es cierto que durante la asamblea de accionistas de fecha 15 de noviembre del año 2012 se aprobaron por unanimidad todos los puntos expuestos y presentados por el administrador único. Tercero, documentos. Copia legalizada del folio 25 del libro de registro de accionistas en donde consta que el título de acción número 1, registro número 5, está emitido a nombre del señor David Enrique Juárez Morales. B. Copia siempre del acta número 32 del libro del Consejo de Accionistas de la Entidad Mercantil Notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, celebrada el 15 de noviembre del año 2012, en la cual consta la celebración de la asamblea anual por parte de la mayoría de los accionistas y en la cual se presentaron y aprobaron las diferentes actuaciones de la sociedad en el periodo del 2012. C. Copia siempre del acta número 43 del libro del Consejo de Accionistas de la Entidad Mercantil Notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, celebrada el 13 de noviembre del año 2013, en la cual consta la celebración de la asamblea anual por parte de la mayoría de los accionistas y en la cual se presentaron y aprobaron las diferentes actuaciones de la sociedad en el periodo 2013. D. Copia simple de los siguientes edictos. De punto 1. Primera publicación de edicto en el diario oficial de fecha 25 de octubre del año 2012, en donde hace constar la publicación de la convocatoria para la celebración de la asamblea de accionistas que se llevó a cabo el 15 de noviembre del año 2012 de la entidad notificadora de Guatemala, Sociedad Anónima, en la cual se indica el lugar y hora en que se llevará a cabo dicha asamblea. D. punto 2. Déjenlo ahí, denme un segundito, ahorita vamos a ver lo que te suena. ¿Vamos a la petición? Peticiones. Primero, de trámite. A. Que se incorpore al expediente el presente escrito con la documentación acompañante. B. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que actuó, así como el lugar señalado para recibir notificación. C. Que se tengan por ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado respectivo y por acompañado los documentos indicados. D. Que la plica que acompaño quede bajo reserva de la Secretaría de este órgano jurisdiccional. E. Que se tenga por contestada la demanda en sentido negativo, por interpuestas las excepciones previa de falta de personalidad, así como la excepción perentoria de cumplimiento a mi obligación de rendir cuentas en contra de la demanda de juicio oral de rendición de cuentas promovida en mi contra por el señor Mario Enrique Pellicer Arriola. F. Que de la excepción previa de falta de personalidad se dé audiencia a la otra parte por 2 días. G. Que se abra a prueba el presente incidente de excepción previa en la forma que la ley ordena. H. Que al dictar el auto que en derecho corresponda se declare con lugar la excepción previa de falta de personalidad en contra de la demanda planteada por la parte actora con fecha 14 de octubre de 2014 ante este órgano jurisdiccional. Y que se cite con la debida anticipación al demandante para que en la primera audiencia comparezca a presentar declaración de parte en forma personal y no por medio de apoderado de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompaño al presente escrito bajo percibimiento de ser declarado con peso si éste dejare de comparecer sin justa causa. J. Que con citación de la parte contraria se cita a los testigos propuestos con la debida anticipación y teniendo como objeto en el momento procesal oportuno comparezcan a prestar declaración testimonial. K. Que oportunamente se reciban los medios de prueba propuestos por las partes. 2. De fondo. Que llegado el momento procesal oportuno se dicte sentencia que en derecho corresponda y se declare A. Con lugar la excepción perentoria de cumplimiento a mi obligación de rendir cuentas y en consecuencia se tenga por caducada y cumplida la obligación de rendir cuentas en dichos periodos expuestos por la parte actora. B. Sin lugar la demanda oral de rendición de cuentas promovida en mi contra por Mario Enrique Pellicer Arriola y en consecuencia se me absuelva de cualquier hecho o petición de la parte actora expuso y se archive este expediente. C. Se condenen costas al actor por evidente improcedencia y mala fe de su acción. Cita.
comentarios de sus trabajos? En las peticiones de trámite indican en la C que se tengan por oficial los medios individualizados en el laboratorio respectivo acompañados de documentos indicados. Y en el K dice que oportunamente se reciben los medios de prueba propuestos por las partes. No se está pidiendo como dos veces lo mismo. O sea, esta petición siempre tendría que ir en todas las demandas. En los orales. Ah, ok. Eso va en lugar de. Usted en un ordinario o en un sumario te diría que oportunamente se habrá aprobado el proceso por el plazo de tantos días. Ese es en lugar de eso. Aparte es el ofrecimiento. Pienso que la excepción previa era parte de personalidad y no de capacidad. Totalmente. Y que en un momento ellos dicen que no era accionista y luego precisamente la declaración de testigos versa a todos que en realidad sí él estuvo en la asamblea. No para qué debería estar ahí si no era accionista. No tendría que hacer. Pero más la idea de la prueba, entendería yo, es establecer precisamente eso, que el señor no estuvo, porque no era accionista. Entonces, el tema tal vez no sería tanto de si le puedo o no le puedo preguntar eso, sino sería una cuestión de cómo se lo pregunto. Vamos a ver, empiezo preguntándoles si el testigo estuvo presente. Y luego le preguntan que si durante la asamblea de tal fecha el señor fulano, el demandante, se encontraba presente. Entonces, más que preguntarle si se encontraba presente, le podría preguntar si se encontraba ausente. En el caso de los testigos, siempre que sea un testigo que sí tenga claro el tema, como en estos que eran el presidente del Consejo de Administración y el secretario, creo que era el otro, de la asamblea, perdón, el presidente de la asamblea y el secretario de la asamblea, pues se supone que deberían ser personas que no deberían perderse mucho con la pregunta. Entonces no hay tanto problema con que le redacte la pregunta de esta forma, porque como no hay, las preguntas no tienen tantos requisitos como tienen las posiciones para la declaración de las partes, y además no hay algo como la confesión ficta, en el caso de que no preste declaración como pasaría con la declaración de las partes, pues no hay necesidad de ser tan estrictos con la forma en que se redacta la pregunta. Sería más conveniente en todo caso preguntar si el señor fulano de tal estuvo ausente o una cosa por el estilo. Pero preguntándolo de esta forma, tomando en cuenta quiénes son los testigos, prácticamente se supone que alcanzaría los resultados deseados. Y bueno, y aquí de fondo también tendrían que ir las peticiones de las instituciones previas. Lo que pasa es que eso está. Ya después vamos a hablar de la estructura de la petición, pero por el momento, para contestarle a su pregunta, la petición H de trámite dice que el dictar el auto que en derecho corresponde se declara como la recepción previa de falta de personalidad, que de hecho aquí ya vemos la falta de concordancia entre unas partes del memorial y otras, porque una parte decía que planteaban una excepción de falta de capacidad legal y aquí dice que es de falta de personalidad. Y las pruebas se definen en cuanto a qué probar cada sección, ¿o no? Si usted quiere. Y se indica, y se indicaría, con estos medios pruebo excepción previa de tanto y con esos medios pruebo excepción previa. Sí, digamos, si usted lo quisiera separar, podría decir pruebas. 1, de la excepción previa de tal cosa. Pruebas. 2, ya de ahí todo lo demás es un periodo de prueba, entonces podría decir algo como del fondo del asunto. ¿Alguien por atrás estaba pidiendo la palabra? Usted dijo que va a decir después en orden de las peticiones, pero aparte de eso, por ejemplo, en la parte del trámite, ellos hablan de las excepciones previas, ¿verdad? Entonces piden que las declaren que están bien, pero después habla de que citar con anticipación para la primera declaración, para la declaración de las partes, así como los testigos. Pero entonces ahí no se tendría que poner igual como en el caso anterior, así como que si no aceptan la excepción o no importa. Porque digamos, si digamos aceptaran la excepción previa, técnicamente ahí se acaba, ¿no? En cambio, si no la aceptan, entonces sí se tendría que diligenciar todo lo de la espera.
Entonces sí tendría que poner esa como ley. Sí, tiene usted razón, pero para completarle la respuesta tendríamos que ver lo de la estructura de las peticiones, que ya lo vamos a ver en un momento. ¿Tienen más dudas? Veamos entonces varias cosas aquí en este memorial. Primero, lo de la residencia dentro de los datos de identificación personal de este señor no tiene razón de ser por acá. Habíamos dicho que solo en el caso de que se demande alimentos, porque eso eventualmente podría ser la circunstancia que le dé la competencia al juez, si es que estoy demandando ante el juez del lugar donde yo resido en lugar de demandar ante el juez del municipio del demandado. Pero eso en los demás casos no tiene el tema de la residencia. Luego, cuestión de redacción, cuando uno plantea excepciones, sean previas o perentorias, uno simplemente plantea la excepción previa de tal cosa o la excepción previa de la excepción perentoria de tal otra cosa. No las plantea en contra del demandado ni en contra de la demanda. Entonces esta parte aquí donde se dice en el objeto de la comparecencia, así como la excepción perentoria de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas en contra de la demanda, esa parte que dice en contra de la demanda está de más. Sería simplemente, por el presente medio comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo, interponer la excepción previa de falta de personalidad, así como la excepción perentoria de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Punto. Todo el resto está de más. De hecho, el orden aquí en el que se indica qué es lo que comparece a hacer esta persona parecería no ser el más adecuado, porque en estos juicios orales, cuando se plantean, sobre todo se ve raro, digamos, cuando se plantean excepciones previas, porque lo hacemos junto con la contestación de la demanda, a diferencia de lo que ustedes conocían de los procesos escritos. Y por supuesto, si no hay contestación de demanda, no podrían haber excepciones previas. Pero eso no quiere decir que dejen de ser etapas procesales distintas. Etapas procesales distintas que el juez conoce y resuelve en momentos distintos. Entonces, ya nos vamos por lo que hablábamos aquí con su compañera del orden de las peticiones. Entonces, si bien va todo en un solo memorial, tiene que llevar un cierto orden. Las excepciones previas siguen siendo previas, las va a tener que seguir conociendo el juez antes de conocer el fondo del proceso. Por lo tanto, debería ser lo primero que yo debería enunciar. Por eso, como respecto a plantear la excepción previa de falta de personalidad, estar la demanda en sentido negativo, y poner la excepción perentoria de cumplimiento de la obligación y no sé qué más cosas. Lo mismo entonces con el orden en que se narran esos hechos aquí en el apartado de hechos. Entonces, lo primero debería ser los hechos atinentes a la excepción previa, luego los hechos atinentes a la contestación de la demanda y luego los hechos atinentes a la excepción perentoria. ¿Estamos bien hasta ahí? La excepción previa, como bien decía su compañera, la excepción previa procedente en este caso es una excepción previa de falta de personalidad. La excepción previa de falta de capacidad legal, de lo que se trata es de que la parte actora carezca, valga la redundancia, de la capacidad legal, de la capacidad de ejercicio para actuar por sí misma dentro del proceso. Es una excepción que prácticamente no debería verse en la vida real, porque es muy poco probable pensar, sobre todo porque normalmente las demandas van por auxilio de abogado, pensar que uno hiciera como abogado comparecer al proceso como demandante a un menor de edad por sí mismo, o una persona declarada en estado de interdicción por sí mismo sin que exista un representante. Tal vez en la persona declarada en estado de interdicción, cuando los hechos que motivaron la declaratoria de interdicción no son tan notorios y uno pensaría que la persona sí está en el pleno uso de sus facultades mentales y en el pleno goce de sus derechos, y luego resulta que yo como abogado no sabía, pero la persona había sido declarada en estado de interdicción, por ahí nos podría resultar un caso de estos, pero fuera de eso no. Entonces, aquí definitivamente no existe una falta de capacidad legal. ¿Qué es una falta de legitimación? Lo que están diciendo ellos es el que tendría derecho a reclamar una rendición de cuentas es un accionista. Entonces, para que éste me pudiera estar demandando, tendría que ser accionista y no es. Y eso es típicamente una excepción de falta de personalidad.
Ya en cuanto a la argumentación de la excepción esta de falta de personalidad, dice por aquí, es el segundo párrafo de la excepción. El día tal, el señor demandante se presentó ante mi oficina con respecto a requerir cuentas de la gestión. Yo me negué a realizarla debido a que no es accionista. De mi anterior conocimiento, durante el tiempo en que he sido administrador único del estudiante referido, en ningún momento lo había visto. Por lo que al día siguiente del requerimiento por el señor fulano, solicité al registro de accionistas de la entidad una certificación, etc. ¿Qué sentido tiene que este señor haya pedido esa certificación? Hacer constar que no es socio. Sí, pero más allá de eso. Que no tiene la personalidad para demandar. Pero ¿para qué quiero la certificación? Para que declare cuentas. Sería como Para prueba. sin lugar, ajá. Porque ¿Pero primero por qué? tuvo que haber pedido la. O sea, estar seguro si no era antes de negarle la emisión de cuentas. Ajá. Se respalda la excepción. ¿Ya? Se respalda la excepción. O sea, todo eso que ustedes están diciendo es cierto, pero ¿por qué quiero esa certificación? Es el documento, lo que enseña la carta. Para yo salvarme de mi obligación. ¿Quién dice? ¿Cómo? ¿Quién dice? ¿Cuál es su fundamento para esa afirmación que usted está haciendo? 186 del código procesal. No, es siempre comercio, donde habla Acompañar a lo que dice aquí, ese es el documento que acredita la calidad de accionista. no, técnicamente es la. Porque es la el registro. libro, en todo caso, Que de la acción. representa la. No, el registro, pero. Es una sociedad anónima, ¿no? O sea, no hay un registro de accionistas. Ahora Porque es sí, necesario que ahora esté en el sí. libro para que. Sí, ajá. Ajá, porque todas son nominaciones. Si no está en Ajá. esta, entonces no. A ver, pero Es así. Ajá. denme algo que respalde todo eso que ustedes están diciendo. A ver, ¿qué dijo 119? Usted, a ver, dígame 119. Sí, o sea. ¿Quiénes se consideran accionistas? La sociedad considerará como accionista el inscrito como tal en el registro de accionistas. Si las acciones son nominativas, el general de estas no Ahí. se renovará. Va. Entonces usted tiene medio punto y usted tiene medio punto. Les estoy regalando un punto, es medio punto extra. Efectivamente, ese es el fundamento. La norma habla de que la sociedad considerará accionistas. De aquí no estamos pretendiendo tanto que la sociedad considere accionista a alguien, sino que lo considere el juez. Pero efectivamente en esa norma se fundamenta uno cuando quiere hacer ver en el proceso que una persona no acreditó su calidad de accionista. Entonces, la pregunta esta que yo les hacía surge porque aquí me dicen, solicité al registro de accionistas que me dijeran quiénes son los accionistas de la sociedad, pero no me terminan de redondear el argumento. En ninguna parte de la demanda se menciona este artículo y entonces no se dice que como esta persona no figura en el registro de accionistas no puede ser tenido como accionista de la sociedad, que al final de cuentas sería lo que fundamentaría la excepción. Si yo lo conocía o no lo conocía, pues qué importa, a lo mejor compró la participación social, le endossaron la acción, se registró y simplemente yo nunca me enteré. Era alguien más el que hacía esas funciones administrativas en la sociedad. O simplemente mandó como un mensajero el título para que se me inscribieran y yo físicamente nunca lo he visto. Entonces, que yo lo conozco o no lo conozco, no importa. Lo que importa es que no esté inscrito en el registro de accionistas. Y el tema, como les digo, no sé, el argumento pues, no se fundamenta aquí en la demanda. Luego, cuestión de redacción, dicen por aquí en ese mismo párrafo, unas 4 o 5 líneas más abajo, el memorial inicial de demanda. Eso es redundancia. La demanda es el memorial inicial. No hay otro memorial inicial, bueno, no hay una demanda que no sea memorial inicial. Es decir, memorial inicial de demanda, de redundancia. Podría decir el memorial inicial o podría ser la demanda. Luego, temas que ponen en evidencia
manejando de forma adecuada su derecho sustantivo. Primero ya lo que veíamos del registro de accionistas. Luego aquí en el B1 de los hechos, dice de la rendición de cuentas del año 2012. El 15 de noviembre del año 2012 se llevó a cabo la asamblea de la entidad tal, y por ahí decía que era la correspondiente al 2012. Pero el título lo dice, perdón, la rendición de cuentas del año 2012. Y la asamblea se llevó a cabo el 15 de noviembre, cuando el año no había terminado. No se podría haber llevado a cabo todavía la asamblea. Se puede llevar a cabo una asamblea, pero no es la que vale como la asamblea ordinaria anual. Lo mismo con la siguiente asamblea, que es del 2013, y se llevó a cabo en noviembre del 2013. Entonces el año siguiente, con mucho gusto, en enero del siguiente año, en cualquier otro momento del siguiente año, podemos llevar a cabo esta asamblea que vale como la ordinaria anual. Luego, hay un tema importante aquí que no se menciona. Cuando se dice cuáles fueron los puntos que se trataron en la asamblea, dice F, se rindieron cuentas a los accionistas sobre el pago de los impuestos sobre la renta y sobre el impuesto al valor agregado que presentó la sociedad durante el periodo del año 2012. Luego ingresos brutos y netos, y se aprobó el presupuesto general anual para el periodo del año 2013. ¿Qué falta ahí? La aprobación. Sí. Vamos a regalar otros puntos. La aprobación es que aquí solo dice que él le rindió cuentas a los accionistas, es lo que dice el F. Luego habla de que dijo cuáles eran los ingresos brutos y netos, y luego dice que se aprobó el presupuesto del siguiente año, pero en ninguna parte dice que le aprobaron sus cuentas. Y eso, en un caso como estos, es de total importancia, porque implica le da pie a plantear un argumento con el cual podría fundamentar todavía otra excepción perentoria. Porque aquí lo que esta gente está haciendo es diciendo, yo ya cumplí con mi obligación de rendir cuentas y fundamento una excepción perentoria basada en ese tema. La obligación de rendir cuentas ya está cumplida. Y perfecto, esa excepción perentoria está bien, pero dentro de las cosas que deben conocerse en la asamblea ordinaria anual está no solo la presentación de las cuentas por parte del administrador, sino la aprobación de esas cuentas. Y si la asamblea se llevó a cabo bien, no solo es que usted presentó sus cuentas, sino que nosotros como accionistas se las aprobamos o se las improbamos. Ya si se las improbamos, pues mala suerte y no les debería dar mal, pero en teoría se las debimos haber aprobado. De hecho, más adelante en las pruebas, cuando hacen referencia al acta esta, dicen el acta en donde consta tal cosa y la aprobación. Entonces, en teoría en este caso sí se aprobaron esas cuentas. Entonces, eso le da pie a otra excepción perentoria. Ya no se queda solo con el tema de yo presenté mis cuentas, sino además me las aprobaron. Y eso que me las hayan aprobado ya implica que el juez no puede entrar a aprobar o improbar cuentas, porque ya están aprobadas por la asamblea, que es el órgano competente para esos efectos. Entonces, ya no es simplemente que cumplí con mi obligación, sino que además el órgano competente de la sociedad la tuvo por cumplida y después ya no tiene algo que decir respecto a esas cuentas. Eso pudo haber tenido una defensa mucho más sólida en este caso, con esa aprobación de las cuentas. O sea que en cada uno de estos años donde ellos indican esto, se tendría que poner H después de esto, indicar en otro apartado. La rendición de cuentas se aprobó por la Asamblea General. Ajá, pero no solo eso, sino además plantear la otra excepción perentoria. La excepción perentoria fundamentada en la aprobación de las cuentas. Al final de cuentas es la que la vas a ganar el proceso. Y, porque digamos, usted presentó sus cuentas aquí, pero si la sociedad, la asamblea, perdón, improbó las cuentas o simplemente no se pronunció al respecto, pues todavía le compete al juez decir que esas cuentas están buenas o están malas. Ahora, pues usted presentó sus cuentas y la asamblea las aprobó, entonces ya el juez no tiene algo que decir al respecto. En todo caso, si alguien de la sociedad
no está de acuerdo con esa aprobación de las cuentas que se hizo, pues podrá pedir la anulación del acuerdo tomado por la asamblea o lo que usted quiera, pero ya es un tema distinto de la rendición de cuentas. Ya para la rendición de cuentas, entonces no estoy pidiendo conocimiento que hacer. Entonces tendría que hacerse una excepción perentoria bien robusta sobre la base de ese argumento. Igual, eso lo pusieron ellos como en los documentos. Exacto, es lo que le decía a su compañera, que aquí en las pruebas si dice C de los documentos, copia 5 en el otro también, en el B. Copia simple del acta número tal, describen el acta en la cual consta la celebración de la asamblea anual por parte de la mayoría de los accionistas y en la cual presentaron y aprobaron las diferentes actuaciones de la sociedad en el periodo 2012. Igual en la siguiente dice que las aprobaron. O sea, eso nos permite sostener que aquí se desperdició un argumento que sí existía, pues si las cuentas sí fueron aprobadas. O sea, simplemente con que lo mencionamos de pasada en las pruebas no nos sirve. Como que se debe desarrollar más. Es que el argumento no está, debe existir el argumento y plantear una excepción perentoria basada en ese argumento. ¿Sí? Una pregunta, entonces eso debería ir como otro inciso, Otra excepción perentoria. No importa. Usted diría, vamos a ver, en su memorial actualmente usted tiene, comparezco a plantear la excepción previa de falta de personalidad, contestar la demanda en sentido negativo, y luego vendría que a plantear las excepciones perentorias de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas. Y 2, aprobación de las cuentas por parte de la Asamblea General. Entonces, igual que tenía un apartado con su subtítulo en los hechos para la excepción previa, otro para la contestación de demanda y otro para la excepción perentoria que sí existe. Tendría que haber otro para la excepción perentoria que nos falta. Es que como aquí al final colocamos los cuales fueron aprobadas por unanimidad por las accionistas presentes, entonces eso como que debería ir otro punto. ¿De qué parte me estaba hablando? En el B1 al final dice la asamblea se llevó a cabo normalidad y versó sobre los siguientes puntos, los cuales fueron aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. Ajá, pero es que ahí, como no está clara la redacción, no sé yo qué me quiere decir con que los puntos fueron aprobados, porque la impresión que me dio a mí cuando estaba leyendo su demanda o su contestación de demanda es que lo que estaba haciendo referencia es que cuando se va a empezar a discutir la asamblea, cuando se abre la asamblea, se aprueba una agenda. Entonces dicen, los puntos propuestos para la agenda son esos, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces se aprobaron esos como puntos de la agenda. Yo entendería que a esto es a lo que están haciendo referencia. A este memorial le falta algo que es bien importante, a ver quién me dice aquí. Bien encendida hoy. Es eso. En este memorial, estamos hablando de un memorial presentado dentro de un juicio de rendición de cuentas. Entonces hay que cumplir con esa obligación provisional de rendir cuentas. Por supuesto que es un juicio oral y en el desarrollo de la audiencia son fases distintas de la audiencia. Yo perfectamente podría presentar el memorial así como está y en la audiencia, cuando el juez diga, bueno, pasamos a la fase de cumplimiento de la obligación provisional de rendir cuentas, yo podría decirlo verbalmente o llevar un memorial por separado, pero lo que se acostumbra es en este mismo memorial incluir el tema de ese cumplimiento de la obligación provisional de rendir cuentas. Lo que yo tenga que decir al respecto, cuando pudiera ser que mi defensa se centre en el hecho de decir, yo ni siquiera soy el fiel administrador de esta sociedad, porque resulta que sí me nombraron, pero nunca fui a que el notario me hiciera el nombramiento y nunca tomé posesión y por lo tanto nunca ejercí el cargo. De todos modos, aún en ese caso, tendría que tener una mención ahí relativa al cumplimiento de la obligación provisional de rendir cuentas. Por supuesto, lo que voy a decir es no puedo rendir cuentas porque nunca ejercí el cargo, pero tengo que tener un parrafito al respecto. Entonces, esa ausencia que es manifiesta aquí en cuanto al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas pasa por toda la demanda, desde el objeto de la comparecencia. Yo no digo solo que vengo a plantear la excepción previa, a contestar la demanda y a plantear la excepción perentoria, sino además a cumplir la obligación provisional de rendir cuentas. En los hechos tengo que tener un apartado con un subtítulo específico
petición de trámite, tengo que tener una petición de trámite en donde solicito que se tenga por cumplida esa obligación profesional. También en el objeto de la comparecencia. Sí. ¿Estamos bien ahí? Y en el objeto de la comparecencia tendría que ser de último, digamos, después de... Sí. Luego, en el fundamento de derecho, dice normas sustantivas aplicables al caso y está un párrafo relacionado al artículo 55 del Código de Comercio. Al final de ese párrafo dice: he presentado informes de las actividades realizadas, el balance general, los estados de pérdidas y ganancias, documentos que según la parte actora no fueron presentados y de los cuales adjunto copia simple al presente memorial. Pero luego resulta que eso no es cierto, porque si vemos al ofrecimiento de medios de prueba, tiene documentos, lo del registro de accionistas, lo de un acta de asamblea, la otra acta de asamblea y unos edictos, y se acabó. Estos son todos los documentos que hay. Entonces aquí decía que acompañaba los balances, los estados de pérdidas y ganancias, todo eso nos acompaña. De hecho, si fuéramos a rendir cuentas, toda esta documentación es la que me respalda esa rendición de cuentas que estoy haciendo. Entonces yo debería decir, basado en cómo están los hechos planteados en este memorial, yo debería decir, pues yo sí soy o fui el administrador único de esta sociedad, efectivamente he administrado los bienes, sí he cumplido con esa obligación de rendir cuentas. Tanto es así que ya me aprobaron las cuentas que rendí, pero en todo caso, aquí le presento las cuentas que rendí en su oportunidad. Las cuentas honestas, y aquí están los documentos de respaldo que le presenté en su oportunidad a los accionistas, con base en los cuales me aprobaron las cuentas. Por supuesto, desarrollando el argumento en todas las partes que hemos hablado, pero esa sería la lógica, digamos. Luego, los testigos. Dice declaración de testigos que deberá prestar en forma personal el señor fulano en calidad de presidente de la asamblea. Él va a declarar como testigo. Que su conocimiento de los hechos sea porque en su momento fungió como presidente de la asamblea es una cosa totalmente distinta. Pero es exactamente lo mismo que decía el del oral de alimentos, ¿verdad? ¿Qué cosa, perdón? De cuando eran las psicólogas que ellas eran exactamente. Solo como... Exactamente, entonces aquí simplemente diríamos que deberá prestar en forma personal el señor fulano de tal, y lo de forma personal, pues además pues, no podría prestar su declaración como testigo de otra forma, que deberá prestar el señor fulano de tal y el señor fulano de tal, y también este otro donde dice que fungió como secretario de actas, no habría por qué mencionarlo. Dentro de las cosas que el juez obligadamente le pregunta a los testigos, aunque uno no lo pide, está cuál es la razón de su dicho. ¿Por qué sabe él lo que va a declarar como testigo? Entonces ahí él podrá decir, pues a mí me consta porque fui el presidente de la asamblea y entonces presencié los hechos. Pero eso es parte de la explicación que le corresponde al testigo, no tengo que mencionarlo acá. ¿Y sobre la dirección donde pueden ser notificados tampoco se pone? Depende porque si usted va a presentar al testigo, en este caso es fácil suponer que sí sería probable que usted lleve al testigo, porque usted es la administradora única y estos que fungieron como presidente de la asamblea y secretario de la asamblea, pues me imagino que serán accionistas de alguna relación tendrán, pues venite vos, vamos, te vas a ir como testigo. Entonces ahí no hay necesidad de decirlo. Ahora, si fuera alguien con quien usted no tiene relación, pues sí tendría que pedir al tribunal que lo cite y a el lugar donde se puede citar. ¿Sí? Me da una pregunta. Digamos, el juez puede rechazar un medio de prueba. En este caso, o sea, digamos que al justificar de por qué yo quiero que ellos sean testigos, no les estaría como quedando mayor para que me los acepten. No, porque el juez tiene facultades para rechazar medios de prueba, pero las tiene limitadas. Dice que el juez puede rechazar los medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios, incluso propuestos con el objeto de entorpecer la marcha normal del proceso. Nada más. Por extensión, se acostumbra en la práctica a que el juez analice también la idoneidad del medio de prueba. Entonces, si usted le fuera a preguntar a estos testigos, por ejemplo, si
si en el libro de registro de accionistas consta que este demandante es accionista o no de la sociedad, es que podría ser un medio de prueba no idóneo, porque para eso pide una certificación del libro y la lleva. Entonces, en ese caso, aunque la ley no lo permite y todavía lo podría usted discutir, el juez le podría decir, pues no da lugar a la declaración del testigo por ser un medio de prueba no idóneo. Pero fuera de eso, no, porque la calificación del conocimiento que tenga el testigo de los hechos, precisamente la hace el juez con base en la respuesta que el testigo da cuando el juez le dice cuál es la razón de su dicho. Entonces uno nunca explica, o no es necesario que lo haga, y normalmente uno no lo hace, nunca explica por qué es que este testigo sabe lo que sabe. Y hablando siempre de ese tema del libro de registro de accionistas en los documentos, el A dice copia legalizada del folio tal, donde consta el título de la acción número tal que está emitido a favor del señor fulano de tal. Ahí, por supuesto que se puede presentar esto, pero mucho más apropiado y el medio de prueba idóneo en ese caso sería una certificación. Entonces le pido al que lleve este registro que me dé 2 certificaciones o que me haga constar 2 hechos distintos en una sola certificación. Uno es lo que ya dice aquí, que el título de acción está en nombre de una persona distinta. Y luego le pido que me haga constar si este demandante figura en el libro de accionistas como accionista o no. ¿Esa certificación, Lick, tendría que ser algún miembro del consejo o el perito contador si él tuviera los libros, el registro de los libros y las acciones? O depende de cómo esté estructurada la sociedad, digamos, porque si hubiera un consejo de administración, pues la persona que por la naturaleza de su cargo tendría esta función sería el secretario del consejo de administración. Ahora, si fuera un administrador único, habría que ver quién se encarga de esos temas en el consejo. Si fuera yo como administrador único el que se encarga de eso, normalmente la sociedad, pero como ahora es un documento que supuestamente me va a favorecer a mí, debería buscar no hacerlo yo, sino ver según las normas de la sociedad, cuando no está el administrador único, si está establecido alguien más que tenga esas funciones, que lo haga él, o si no, pues contrato un notario que haga un acta notarial, o veo de qué forma cumplo ahí con la prueba. Veamos entonces, si quieren, la estructura que debería tener esta petición. El memorial pedí que contuviera estos medios de defensa, de que fuera contestación de demanda con acciones previas, precisamente para que viéramos este tema de la estructura. Y es que en el juicio oral, como decíamos hace un momento, cuando se plantean excepciones previas, eso se hace con la contestación de la demanda, pero no por eso dejan de ser etapas procesales distintas. Y al ser etapas procesales distintas, el juez no conoce todo mundo. Entonces, tiene esto una estructura particular. Entonces, en la petición, para empezar, no tenemos esa separación tan simple de decir peticiones de trámite y peticiones de fondo como tendríamos en otro caso, porque vamos a tener peticiones de trámite 2 veces y peticiones de fondo 2 veces. Porque la excepción previa tiene su trámite y tiene su fondo, y el fondo del asunto tiene su trámite y tiene su fondo. Entonces, pues la estructura de la petición sería más o menos esta. Ahorita les voy a hacer
¿Entonces? ¿Nos puedes hacer un favor? Dejar salir nuestros alumnos son unos grupos ¿qué que hacer? Para que se vayan al auditorio. Perfecto, vamos a tratar de terminar esto rápido y se van al auditorio, por favor. Bueno, listo. Entonces el tema sería más o menos así. Primero tendríamos lo que podríamos llamar unas peticiones generales. Se los pongo ahí entre comillas porque eso ni siquiera lleva un subtítulo, es solo como para que separemos qué es lo que está pasando aquí. Normalmente en cualquier memorial tenemos que se incorpore al expediente el memorial, que se tome nota de la dirección y procuración, que se tome nota del lugar para recibir notificaciones. Antes de eso, si hubiera representación, que se reconozca esa representación. Entonces, esos son temas que de todos modos van aquí, pero que no tienen conexión específicamente con las excepciones previas, con la excepción perentoria o con la contestación de la demanda, sino que es por el hecho de ser un memorial. Entonces, eso sería lo primero igual que debería plantearse. Luego, de las actitudes procesales que está adoptando aquí el demandado, como decíamos, se conocen en dos momentos distintos. Las excepciones previas se conocen antes y luego se conoce el fondo del asunto. Entonces, el conocimiento de las excepciones previas es completo. O sea, primero el trámite, luego el fondo de eso, y hasta después podemos platicar de la contestación de la demanda y todo lo demás. Entonces aquí sí ya podríamos empezar a separar por subtítulos, diciendo las peticiones de trámite de las excepciones previas, en este caso de la excepción previa de falta de personalidad. Entonces de ahí pido lo que pediría normalmente como trámite de una excepción previa, que se tenga por interpuesta cesamiento para su trámite de la excepción, que de la excepción se le confiere audiencia por el plazo de 24 horas en incidencia a la otra parte, que se tengan por ofrecido los medios de prueba, si es que voy a aportar medios de prueba relativos a la excepción, y que oportunamente se reciban esas pruebas
en audiencia. No como dice acá, que se abra prueba el incidente. Recuerden que esto no es un incidente tramitado de conformidad con la ley del organismo judicial, no se abre prueba por 8 días, sino que las pruebas se reciben en audiencia. Entonces pido que se reciban las pruebas, no que se abra prueba. Luego sería el tema del fondo de la excepción previa. Entonces pediría que se declare con lugar la excepción previa, en este caso de falta de personalidad. La consecuencia de esa excepción previa, en este caso sería en consecuencia que fulano de tal carece de legitimación para denunciarme en el presente proceso, que se mande a archivar las actuaciones y que se condene al actor al pago de las costas procesales. Se acabó. Como bien preguntaban, no sé quién de ustedes hace un momento, si declaran con lugar esa excepción previa, hasta ahí llegó todo. Entonces tendría que incluirle a continuación de este tema de las costas un parrafito donde dijera más o menos, en caso de que se declare sin lugar la excepción previa, se entre a conocer de las siguientes peticiones. Y vamos con lo demás, ¿sí? Licenciado, en caso que se interpusiera más de una excepción previa, Ajá. ¿tendría que separarse por cada excepción previa o puedo hacerlo? No, tendría los apartados los mismos. Entonces aquí en admisión usted pide que se tengan por interpuestas y se emiten para su trámite las excepciones de A, B y C. Solo aquí tendría usted dos opciones. Usted podría decir, con lugar la excepción previa de A y en consecuencia tal cosa, con lugar la excepción previa de B y en consecuencia tal cosa, con lugar la excepción previa de C y en consecuencia tal cosa. Esa es una opción. La otra opción es que usted dijera, con lugar las excepciones previas de A, B y C, y luego, como consecuencia de la excepción previa de A tal cosa, como consecuencia de la excepción previa de B tal cosa. Eso es exactamente lo mismo, es cuestión de estilo. Luego entonces tendríamos ese parrafito. Entonces, que si se declara sin lugar la excepción previa, reconocer el trámite de la contestación de la demanda y la excepción perentoria. Y entonces que se tenga por contestar la demanda y por interpuesta la excepción perentoria de lo que sea, que se tengan por ofrecido los medios de prueba y las peticiones relativas al diligenciamiento. Si le vamos a pedir declaración al demandado, pues que se cite al demandado y informe con peticiones y deposiciones, etc. ¿Sí? Licenciado, perdone, después de las peticiones de fondo de la excepción previa, se pone en caso se declare sin lugar la excepción previa. Se entre a resolver las siguientes peticiones. Y luego ya la petición de fondo del asunto. Para diferenciarla de la otra, le podríamos poner de sentencia, aquí sí. La otra también era de fondo, pero la excepción previa. Y entonces, en este caso, que hay excepción perentoria, sería lo primero que pedimos, que se declare con lugar la excepción perentoria. En consecuencia, lo que corresponde a esa excepción perentoria. Que por esa parte venía más o menos aquí el memorial con lugar la excepción perentoria de cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y en consecuencia se tenga por caducada, eso de caducada está mal, en consecuencia se tenga por cumplida la obligación de rendir cuentas. La caducidad es otra cosa totalmente distinta que no opera aquí de la caducidad ocurrida. Pero el tema es que aquí plantearíamos la petición de que se tenga por que se declare con lugar la excepción y que se declare la consecuencia que deriva de esa excepción, que en este caso es que se tenga por cumplida la obligación de rendir cuentas. Luego, la petición de que se declare sin lugar la demanda, que aquí en este caso le ponen una consecuencia a esa declaración de sin lugar la demanda, eso no lleva consecuencia. Sería simplemente sin lugar la demanda oral de rendición de cuentas promovida por mí, que es al revés, promovida en promovida en mi contra por fulano de tal, está bien, pero llegaríamos hasta ahí, promovida en mi contra por Mario Enrique Pellecer Arreola. Entonces está de más toda esa parte que dice y en consecuencia se me absorba de cualquier hecho o petición que la parte actor expuso y que se archive el presente expediente. Todo eso está de más. Y ¿qué es lo que no lleva consecuencia? ¿Primero? ¿Qué es lo que no lleva consecuencia? Cuando pide que se declare sin lugar la demanda. Ah, Por supuesto, cuando pide que se declare con lugar que lo hace el actor, sí. La excepción perentoria también. Pero cuando pide que se declare sin lugar la demanda, eso no lleva consecuencia. Y luego la petición relativa a las costas. Una pregunta, igual si no hay excepción previa o perentoria y estoy contestando la demanda y pongo sin lugar, tampoco habría consecuencia. Si no tuviera excepciones previas ni perentorias, su petición de fondo sería solo que se declare sin lugar la demanda y que se condene a la otra parte al pago de las cosas. Nada más, no hay consecuencias. o sea, nunca hay consecuencias cuando se declara, cuando se tiene que En lo declarar sin relativo a la lugar. declaración sin lugar de la demanda, no. Ni en ordinario, ni En sumario, ningún- ni nada. Igual que cuando el actor evacúe su audiencia de las excepciones previas y pida que se declare sin lugar la excepción previa de falta de personalidad, nada más no pide consecuencias.
¿Qué más? Lo que pasa es que usted no está planteando una pretensión propia, sino solo se está oponiendo a la mía. Entonces, si quieren, lo dejamos aquí porque tienen que irse ustedes al auditorio. ¿Sí? Del archivo es de las actuaciones. Sí, que se ordena el archivo del presente expediente. ¿Y en la M de diligenciamiento de qué es? El diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces, que se va a pedir declaración de las partes, que se cite al demandado para que, o al demandante en este caso, para que comparezca a prestar declaración de las partes, que se señale de hora para la recepción de la declaración de testigos, y la general esa de que afortunadamente se reciben los medios de prueba. Entonces, en estos orales, realmente las únicas que tengo que pedir, digamos, en las peticiones de medios de prueba, que tengo que pedir ya individualizado, sería de la declaración de las partes y de los testigos, pero los otros medios de prueba, solo que se tengan, o sea, que tengan por recibidos o ofrecidos, pero no tengo que ponerlo así como nosotros hemos puesto en el reconocimiento judicial, ¿no? Ni los otros. Lo puede hacer siempre y cuando pida que oportunamente. Porque el reconocimiento también hay que dar los puntos. Sí. Entonces, solo esto sería la estructura general de cualquier caso en el que estemos hablando de un juicio oral donde se plantean excepciones previas. En este caso, que era un juicio de rendición de cuentas, además tendríamos que tener, que podría ser aquí, una petición de trámite donde dijera que se tenga por cumplida la obligación profesional de rendir cuentas. Disculpe, para efectos del examen, cuando planteamos, cuando ofrecemos medios de prueba de declaración de las partes y de declaración de testigos, y que hay que adjuntar plica, si va a querer, o sea, si tendríamos que redactar las preguntas. Las preguntas. La aplica esa parte. La declaración de testigos, como si en el memorial, que me pongan una pregunta solo para ver que más o menos. Okay. Y si fuera oral de alimentos, con respecto a las facturas, eso también, ¿qué tantas quiere que, o sea, todos aunque por lo sea, menos unas 2 o 3, como para ver que sí lo están haciendo de forma individualizada. Puede Entonces, ser todo el día, Lisa. podría ser todo el día, A la licuadora. No, es re fácil. Dejamos hasta ahí el tema este. Si quieren ustedes que ir al auditorio, les voy, ya estamos, 2 cosas. Ya estamos listos para hacer el examen del juicio oral, que sería casi con seguridad no pasado mañana, sino el siguiente sábado. Y el otro tema es que también tenemos que hacer el ejercicio de práctica oral. Entonces yo les voy a poner en la página de internet cuáles son los requisitos. Básicamente con lo que tendrían que empezarse a preparar es con que tienen que conseguir o estructurar, porque no la quiero por escrito, ahí van a dar ustedes que es una cosa verbal lo que quiero, pero que empiecen a pensar en una demanda de algo que se tramite por la vía del juicio oral. Que se tramite por la vía del juicio oral porque se tienen que tramitar de esa forma, no que era cualquier otra cosa y las partes se pusieron de acuerdo, sino algo, una cosa de alimentos. Mejor si es algo poco común, porque los voy a poner a que se peleen entre ustedes el caso. Entonces, lo recomendable sería que cada grupo tenga confidencialidad en su caso, porque si no todos los demás van a saber de qué se trata y se van a poder defender de la mejor forma. Es el mismo grupo que está. El mismo grupo que hicieron ahora. Bueno, los veo el martes entonces.